del libro. Ahora, ¿qué podemos decir? Ya abundó sobre este tema también Nelson. El aprismo tenía como principio la violencia y solamente después, por un viraje político, expuso lo que se llamaba la dualidad del imperialismo. Sobre eso ustedes, tanto como yo, lo saben. El APRA Auroral se basó en una urgencia de acción, como dice incluso el imperialismo del APRA en su última parte. En tanto, la creación del Canal de Panamá era una acción militar del imperialismo. El Canal de Panamá, ustedes saben, queda en el umbral, en el cuello final de América del Sur, y aún estaban frescas las heridas de las incorporaciones violentas del territorio mexicano a Estados Unidos. Estaban las bases militares presentes en Cuba, República Dominicana y Guatemala, y estaba presente la lucha insurreccional en Nicaragua, donde también quería implantarse la política del Big Stick, y había una amenaza de intervención sobre México. O sea, lo que estaba urgente en ese momento era la posible incorporación de todo México hasta el final de Centroamérica con el Canal de Panamá, y si no incorporarlo, conquistarlo en calidad de semicolonia, con gobiernos títeres, con bases militares controladas, con una serie de condicionamientos como ya existían en varios países de América Central. Y esa era la principal movilización del aprismo, y es lo que estaba en juego cuando estaba amenazado Sandino en su lucha revolucionaria independentista. Y esa urgencia obedecía a cierto modelo, cierta política, cierta época del imperialismo, que luego fue modificada, y fue modificada por la lucha precisamente del movimiento antiimperialista, no por un cambio natural del imperialismo, como pretende decir el señor Manrique, sino producto de las luchas en las que participó, entre otros, el APRA. Entonces, aquí vemos más o menos cómo es ese procedimiento y esta manera de manejar el método histórico. Junto con esto hay el siguiente elemento. Ya hemos visto cómo esta lucha a muerte aparece de hecho planteada y luego dice que se demuestra en un libro del cual no hay citas. Pero hay otras cosas también. Todo el libro está lleno de cosas que se afirman y se niegan sin prueba alguna. Y hay mucha apología de los disidentes apristas, los que rompieron con el APRA, sin decir quiénes exactamente, qué planteamiento tenían exactamente, ni cuántos eran. Sobre los congresos postales después del movimiento del 48, que hubo una serie de discrepancias en las que también participó Manuel Seoane, dice lo siguiente: bajo la iniciativa de Manuel Seoane, líder principalísimo del APRA, considerado el segundo luego de Ayes su posible sucesor, se realizaron los denominados congresos postales, donde a través del correo los militantes apristas cuestionaron los cambios en la línea que sentían que desvirtuaban la naturaleza revolucionaria del APRA. Los militantes apristas cuestionaron 2, 3, 4, 5, 6, 50, 100, 200, no sabemos. El libro está lleno de estas cosas. Los apristas se opusieron, los jóvenes estaban en desacuerdo, los sindicalistas apristas no aprobaban, y está todo lleno de este viajar por las discrepancias sin establecer exactamente el contexto en que se dieron. Luego tenemos cosas como esta. Ustedes saben muy bien que el programa máximo del APRA es un programa sobre la meta final. El programa mínimo del partido son las conquistas inmediatas camino a esa meta final. Y saben bien que el Congreso de 1931 aprobó el programa mínimo, el programa de gobierno. Era un programa del partido aprista, no del APRA como movimiento continental. Sin embargo, en el contexto de lo que acaba de mencionar Nelson en la entrevista con el embajador americano, entrevista que el APRA colectivamente decidió pactar, hacer, no era una actitud personal de Latorre, como pretende decir el libro, y era justamente por la campaña en contra del APRA, el comercio, la derecha, Sánchez Cerro decían que era un movimiento comunista, armado, terrorista y tanto más, y lo que quería hacer Latorre es una entrevista que permita negociar la estabilidad, la legalidad y el rostro electoral coherente del aprismo, lo cual es un hecho políticamente legítimo. Sin embargo, pone en este contexto de la entrevista a este señor: el programa máximo del APRA, la plataforma revolucionaria que presentaba a las masas la propuesta antiimperialista que constituía la razón de ser del movimiento, se aprobó en el Congreso del Partido realizado entre agosto y septiembre de 1931. La reunión de Latorre con el embajador Tigrin tuvo lugar el 1 de septiembre del 31 en medio de la elaboración de esas tesis revolucionarias. Nuevamente, la historia pública muestra apenas una faz de una realidad mucho más compleja de lo que la sola lectura de los documentos oficiales sugiere. Es decir, que supuestamente, como él dice aquí, además, que el programa, ¿dónde está? En el 31, dice que el programa máximo pone los 5 puntos
en los cuales no habla de lucha armada, pero él dice: se trataba de una posición revolucionaria que asumía el enfrentamiento armado con el imperialismo norteamericano como el paso ineludible en la lucha por la conquista de la libertad de los países de América Latina. Esto no dice en el programa máximo, pero lo dice según este señor. Y más aún, dice que eso se aprobó en el Congreso del 31, y contra ese acuerdo del Congreso, que sigue el programa máximo, es que se entrevista a ella con el embajador norteamericano. Ese es el método de este señor. Y luego tenemos algunas cosas más. Está ¿Cómo podía compatibilizarse el radicalismo, el discurso del antiimperialismo y el APRA y las nuevas posiciones de Haya? Haya lo hizo tempranamente, estableciendo una distinción entre las posiciones del APRA como una alianza popular latinoamericana, revolucionaria y antiimperialista, y las del Partido Aprista Peruano, moderado e interamericanista. Esta distinción fue claramente expuesta en una entrevista concedida en México en mayo del 54, cuando acababa de salir de la embajada colombiana hacia el exilio. Cuando se habla de aprismo, cita Haya, debemos siempre distinguir al APRA como expresión continental del Partido Aprista Peruano, que es una organización nacional y el programa procura aplicar al Perú los principios del APRA. Aquí pretende demostrar que PAC no es lo mismo que APRA, como diciendo el discurso general de lucha armada, etc., era solamente el APRA continental y el Partido Aprista era siempre de derecha. Y es justamente parte de un capítulo en el cual pretende decir que no existió APRA, que no existió el movimiento continental, no existió toda la labor continental que permitió el surgimiento de una serie de movimientos antiimperialistas en los cuales el APRA fue un contribuyente. Y sobre esto me propongo aquí compartir algunas cositas con ustedes. Primero hay un texto de Haya del proceso del 32, que está en las obras completas, pero que es motivo de un interesante texto de Andrés Townsend en este libro, donde define qué es el APRA como movimiento continental. El aprismo significa fundamentalmente una fuerza revolucionaria capaz de llegar a las más extremas realizaciones, pero de acuerdo en todo instante a la realidad de cada país indoamericano. ¿Esto qué quiere decir? Esto es en respuesta a una frecuente acusación que está en un libro anterior de Manrique y está en un libro de su gurú, Alberto Flores Galindo, que pretenden decir que el aprismo fracasó porque no hubo un APRA continental, es decir, no hubo un partido aprista cubano, mexicano, venezolano, argentino, chileno. Y aquí está el argumento central del APRA de Víctor Raúl del año 32, que la finalidad del aprismo no era fundar una catedral con iglesias afines, sino era contribuir a un movimiento continental de expresión propia, donde el aprismo se fusiona con la realidad de cada país. El ejemplo está en el Partido Aprista Cubano, del año 34, que se fusiona con el movimiento de Chivas en el Partido Revolucionario Auténtico, y que luego se funda el Partido Revolucionario Cubano, que lleva al gobierno al candidato Pío Socarrás, que fue un importante presidente cubano antiimperialista y que fue un leal amigo del APRA. Y un importante asesor del Partido Aprista Cubano en ciernes, que luego se convierte en un gran partido de masas, cuya juventud es la semilla del movimiento 26 de julio de Fidel Castro. Fidel Castro fue alumno de literatura de Sánchez en la época del exilio de los años 50. Tenía características muy interesantes. Y aquí les pongo un ejemplo del APRA inexistente. Es de mayo del 37, se llama Grito, órgano oficial de la Confederación de Estudiantes Antiimperialistas de América, con su manifiesto, y uno de los que firman es José Bernardo Guayburu, a nombre del Perú, que era el dirigente del APRA en el exilio y que ha sido un combatiente fundamental del movimiento revolucionario cubano y que murió en Cuba, organizando el apoyo a la situación del asilo en la embajada colombiana del compañero Víctor Raúl. Y este documento, que tiene cosas acerca de todo el continente, tiene esto, que es toda una página dedicada a la historia del APRA, al combate del APRA, que se llama La acción antiimperialista en el Perú, de Carlos Odiaga. Y lo firman los dirigentes de federaciones estudiantiles, ¿no?, de México, Colombia, de Cuba, de Paraguay, y dentro también están de Uruguay, de Argentina y de Brasil. Aquí no hacía falta que diga partido aprista de tal sitio, partido aprista de tal otro. El APRA era esto, el APRA era una parte activa de un movimiento real que luchaba por la unidad continental y la emancipación. Y
También tengo aquí algo interesante, que es la tribuna clandestina del año 36. Según el libro, y hay una constante